La conferencia de hoy, la número 74, veis que lleva por título La Biblia y la salud. Esto va a ser, una vez más, después del repaso de noticias de actualidad que han transcurrido básicamente durante esta misma semana, y va a ser un estudio bíblico para mostrar cómo la Biblia no solo habla de profecías, no solo habla de enseñanzas diversas, de educación, etcétera, etcétera, sino que también nos habla de la salud. Pero esto ya os digo, va a ser en la segunda parte. Ahora, sin más, vamos a empezar con este repaso sobre la actualidad en relación con la profecía bíblica, y recordemos el texto que se halla en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 6 y 7, palabras de Jesús, que nos dice: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares». Estas palabras de Jesús las hemos analizado ya más de una vez, y las hemos puesto, una vez más, en el contexto de estas noticias. El polémico satélite norcoreano se estrella en el mar minutos después de su lanzamiento. Sabéis que hubo mucha polémica al respecto, se había exigido por parte occidental de que Corea no lanzara este satélite porque creían que era algo más que sencillamente un satélite científico, sino que creían que podía ser una prueba balística. Y finalmente, aún y así, ellos lo lanzaron, pero curiosamente enseguida, ¡puf!, cayó. Ellos mismos reconocieron que había fallado algo. Yo no sé si cayó por fallo de ellos o cayó porque hay algún arma especial que sea capaz de hacer eso. No lo sé. Pero sea como fuere, de hecho, lo que está comprobado es que la situación está colgando, una vez más, de un hilo. Puede haber conflicto también en esa zona. Ya visteis cómo Japón estaba totalmente preparado para actuar en caso de que esto se alzara. Y mientras tanto, otro conflicto del cual aún hoy se está hablando, las claves del conflicto que enfrenta Argentina con Repsol. Ya veis, estamos en un momento en el que Argentina se quiere adueñar, dicen, de la compañía Repsol YPF allí, en Argentina. La quieren expropiar. Se dice de que no están haciendo las inversiones que habían dicho que harían en ese país, y por tanto, ¡pum!, a expropiar. Oficialmente no ha habido ningún comunicado del gobierno argentino, pero sí muchísimos rumores que han salido a la luz pública, y el gobierno español dice que sí, que hay contactos con ellos para intentar arreglar esta situación. Hoy mismo están en estos contactos, y veremos realmente qué sucede. Ya veis que detrás de esta gran empresa hay compañías como CaixaBank, SACIR, Pemex, BBVA y BNP. Por tanto, estamos ante una gran empresa. Y ya sabéis que el petróleo, como decían los pioneros adventistas, es lo que va a marcar precisamente el último conflicto final de este planeta. Y que evidentemente estamos viendo que por todas partes es donde trae la polémica. YPF, nos dice aquí, está considerada la joya de la corona. Bueno, claro, con esos balances que tienen es lógico. Además, allí en ese país se encontró el año pasado el mayor yacimiento de la historia de la compañía, conocido como Vaca Muerta. Bueno, el nombre tampoco es que sea... Pero bien, no se lo han trabajado mucho el nombre, pero debe ser por algo que debió suceder en el pasado. Sea como fuere, la vaca muerta, desde luego, destila mucho petróleo. Y esto ya sabéis que es lo que todos los países están buscando. Luego, evidentemente, España ha tenido sus frases para intentar poner una barrera y decir: cuidado, porque si hacéis esto con esta empresa española, estáis atacando en cierto modo al Estado español, con lo cual habrá que tomar consecuencias y pueden haber represalias. Cuando iremos viendo, por aquí van apareciendo distintas frases, y en algún artículo posterior veremos que verdaderamente lo que nos están diciendo es que cuidado, porque puede terminar en conflicto bélico. No lo dicen con esta palabra, pero básicamente nos lo refieren así. Ya veis que desde Bruselas también se respalda a España en el caso YPF y presiona a Argentina para que busque una solución. Ellos dicen que están al lado de España.
Yo no me voy a poner quién tiene la razón en esto, sinceramente ya se lo harán, pero la verdad es que, por supuesto, recordemos que Argentina está teniendo un contencioso aún con las Islas Malvinas, por parte con Gran Bretaña, y solo le faltaba ahora también lo mismo con España. Iremos viendo alguna otra declaración. Ya veis, por ejemplo, José Manuel Soria advirtió al gobierno argentino, sin citarlo, de que cualquier gesto de hostilidad contra los intereses de las empresas españolas será interpretado como un gesto de hostilidad hacia España y trae consigo consecuencias. Y no nos estamos dando cuenta, y podríamos entrar en guerra tranquilamente. Y parece que aquí nadie se entera de nada, o todo el mundo está muy tranquilo. Pero en verdad todo el sistema mundial se aguanta por un hilo, y Dios está reteniendo los vientos del conflicto, tal como estaba profetizado, porque si no... Margallo, cualquier agresión a Repsol será considerada una agresión al gobierno español. Ya veis que, bueno, una declaración tras otra nos está viniendo a decir precisamente esto, de que la situación es muy grave y hoy están intentando solucionarlo. Y ahora vamos a hablar sobre Daniel 11, del 40 al 45, ese famoso texto profético que nos enmarca justo en el tiempo antes del regreso de Jesús, en su segunda venida, y que nos describe la situación que ya estamos viviendo en el Medio Oriente. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará su fin y no tendrá quien le ayude. No voy a ahondarme ahora en el significado de cada uno de estos versículos. Recordad que en la conferencia número 7, si no recuerdo mal, estuvimos presentando enormemente extenso el contenido de todas las palabras que aquí aparecen y a qué se estaba refiriendo, y que las personas que han visto esa conferencia del año 2006 ahora se preguntan cómo puede ser que lo que está sucediendo ahora en Oriente Medio nosotros lo supiéramos con esa anticipación. Bien, había conferencias anteriores a esa donde ya presentamos esto, pero no eran de la serie El Gran Engaño, eran anteriores, pero que ahora la gente dice, ¿cómo podemos o podéis saber esto? Bueno, estaba escrito, nada más que eso. El profeta Daniel lo había redactado 600 años antes de Cristo. Por tanto, estamos avisados, y esto nos marca el fin del tiempo del fin. Mirad en Egipto, ya sabéis la situación cómo está. Hermanos cristianos, un recién nacido en Egipto frente al dinosaurio islamista. Los cristianos ahora, algunos de ellos se están reagrupando para hacer una contrarréplica a los hermanos musulmanes, puesto que ya ven que lo tienen muy mal. Los coptos suponen un 10% de la población egipcia, son los cristianos de allí, básicamente. Entonces, lo que hacen es formar como un partido político para intentar paliar un poco el avance tan islamista de los hermanos musulmanes. Hay incluso algún grupo de gente que no es partidaria de que esto se haga. Mirad, por ejemplo, aquí tenemos estas declaraciones. Sin embargo, en opinión de Fahmy, su formación apagará el sectarismo que ya existe en Egipto porque causará un equilibrio entre los cristianos y los musulmanes. Ojalá seamos como los hermanos musulmanes, que han tenido muchísima suerte después de estar ilegalizados, señaló Fahmy, que se preguntó, ahora todo el mundo habla de los hermanos musulmanes, ¿y por qué no hablan de los cristianos? Pero claro, si miramos anteriormente, veremos cómo hay personas que son contrarias a que esto se haga siendo cristianos también, porque dicen, ¿qué falta hace? Bien, la situación está siendo tensa en ese país. Los cristianos no están saltando de alegría, pero no es el único país. Todos los países del Medio Oriente están teniendo esos problemas, o bastantes de ellos. Ya hemos ido viendo cómo los cristianos en general, no hablo solo de protestantes, de católicos también, no lo están pasando nada bien. Y cada vez están saliendo más a la luz
noticias que nos están marcando, como la que ahora veis aquí, que esta está en inglés, ahora la veremos traducida al español, lo que está sucediendo en Mali. Cristianos huyen de imposición de la Sharia. Ya sabéis que ahora también en Mali está sucediendo lo mismo. La Sharia, la ley islámica, se está imponiendo a la población. Por tanto, lógicamente los cristianos, ¿qué hacen? Pues huir de allí. Y lo mismo está pasando en Sudán del Norte, Sudán del Sur. Estuvimos mostrando en las últimas conferencias cómo había un plan estratégico para dividir estos países en parte musulmana y en parte cristiana, para después hacer algo en esos lugares. Pues bien, ya veis que los planes están saliendo a la perfección, y la gente esto lo está ignorando. Se creen que estas cosas pasan porque sí. No, no, hay unos planes trazados al respecto, y con un propósito, que ya hemos venido diciendo tantas veces aquí, ¿no? En Nigeria está sucediendo también prácticamente lo mismo. Irán considera remotas posibilidades de guerra en Oriente Medio y el Pérsico. Fijaos que mientras todo el mundo occidental está diciendo que prácticamente esto está sentenciado, ellos dicen de que son remotas las posibilidades de que esto suceda. Bien, pues veremos realmente cómo termina esto, pero lo que está claro es que cada vez hay más barcos, más tropas, más de todo posicionadas, preparándose para este conflicto, y los medios de comunicación no nos lo están expresando lo suficiente. ¿Por qué será? Bueno, ya lo veremos. Y ahora hablemos un poco sobre la crisis. Con esta imagen creo que está prácticamente todo dicho, porque no es una imagen muy graciosa, porque más de uno de nosotros hemos visto cosas así, ¿verdad? Y cada vez más. Fernández Ordóñez descarta un rescate a España, pero ve imprescindibles más reformas. El gobernador del Banco de España es el que dice esto. Cuando nos dice que es imprescindible, que tiene que haber más reformas, quiere decir que la población ya nos podemos preparar, porque ya veis que cada reforma es peor para la población. Pues bueno, esto no va a ir a solucionarse enseguida, ni mucho menos. La bolsa se desploma un 3% y la prima de riesgo alcanza los 433 puntos. Ya veis, estamos llegando a los puntos casi en los cuales se puede llegar a intervenir a España y se puede necesitar esa ayuda del exterior, del FMI básicamente. Con lo cual, si eso sucede, ya vemos lo que está pasando en Grecia, ¿no? Pues no podemos esperar que las cosas vayan muy bien precisamente. Se dice que a nivel general, hoy estaba oyendo las noticias, los inversores creen que no se hacen suficientes esfuerzos para que España se arregle desde el gobierno. Por tanto, las primas de riesgo se disparan, con lo cual la situación no se arregla y la cosa se va complicando cada vez más. Y ahora mirad esta noticia. El FMI cree que la longevidad es un riesgo financiero y sugiere bajar las pensiones. Fantástico, ¿eh? Cada vez hay gente que claro, se hace mayor y se necesitan más dinero para cubrir las prestaciones. Entonces, como esto es un grave problema económico, ¿qué hay que hacer? Bajar las pensiones. Con lo cual, el poder adquisitivo de la gente de llamada tercera edad, ¿dónde se va a ir? Llegará el punto en que quizás a este paso ni pensiones se van a cobrar. No lo sabemos cómo irá el asunto, pero verdaderamente estamos viendo cómo están estrujando tanto como pueden a la población, y aún irá a más. Es curioso que la longevidad es algo que a ellos les sigue interesando mucho, porque ya veis que las personas mayores se tienen que medicar muchísimo, con lo cual el negocio es realmente impresionante para estas farmacéuticas, con esos grandes imperios económicos que tienen, pero eso interesa, eso interesa. ¿Qué quiere decir? ¿Que debemos exterminar a la población de gente mayor? No, evidentemente, pero desde luego a ellos esto les va muy bien para ciertos propósitos, y muchas enfermedades que teóricamente podían ser sanadas más rápidamente, no lo están siendo, se están alargando para que haya un consumo de medicación, y esto es dinero, evidentemente. Pero ya veis, ahora las prestaciones, las pensiones, están en peligro también. Y cuando lo dice el FMI, qué mal lo tenemos. Rajoy anuncia que limitará el pago en efectivo hasta 2.500 euros para luchar contra el fraude.
Estamos hablando del presidente de España o del Partido Popular. Con estas medidas, evidentemente, teóricamente, lo que se quiere conseguir es que el dinero aflore, la economía se relance, pero ya sabéis que esto en verdad lo único que hace es controlar más. Y diremos, bueno, está bien que haya un cierto control, ¿no?, para el dinero que se va al exterior, etcétera, etcétera. Pero tened presente cuál es el objetivo que hay detrás de todo esto. El dinero en metálico va a desaparecer. Y al final, las transacciones comerciales serán totalmente electrónicas. Y o pasas por la marca de la bestia, aceptando lo que ellos dicen, incluido un Verichip, implantado, o nadie podrá hacer nada de transacciones. Todo se está preparando y están cerrando cada vez más el círculo, lo están apretando. Poco a poco estas medidas, con la excusa de la crisis, se van aplicando. Y claro, la opinión pública tiene que verlo bien por fuerza. Y ahora, Beteta, los trabajadores en España deben olvidarse del cafelito y ser más productivos. Bien, hoy mismo este señor se estaba disculpando por esto que ha dicho, pero que evidentemente este secretario de Estado de Administraciones Públicas, que ya veis, cifra en 2.500 millones el ahorro por la extensión de la jornada laboral de los funcionarios. Ya sabéis que ahora tienen que trabajar más horas, con lo cual se ahorra dinero el Estado, es trabajar más por cobrar incluso menos. Ha hecho estas declaraciones, evidentemente, con esto ya nos están marcando pautas. La gente tendrá que ir a piñón fijo en la producción, y esos momentos de tranquilidad, descanso, que algunos se tomaban, ciertamente algunos con mucho exceso, pues bien, eso se tendrá que ir terminando. Ya sabéis que ellos van soltando cosas y tarde o temprano se van aplicando. Aumentan un 32% las personas sin hogar en Barcelona. Estamos hablando de una gran ciudad y ya veis, 32% más de personas sin hogar. No son pocos. ¿Por qué? Bueno, ya lo veis, la crisis está causando estragos. Y esto aún no ha terminado, ni mucho menos. The New York Times cree que España podría necesitar un rescate por culpa de Alemania. España podría alcanzar niveles más altos de miseria por la austeridad. Con los recortes, lo que se consigue es más austeridad, en vez de levantar la economía de los países. El diario considera que los objetivos de déficit son probablemente inalcanzables. Por más recortes que hagan, no podemos llegar a eso. Por tanto, no hay solución. Y bueno, dicen que la culpa es de Alemania por hacer cosas y decir cosas que no tocaban. Y ahora hablemos un poco sobre el control. Ya sabéis que cada vez hay más control sobre la población y todo se está preparando para cuando llegue el momento de la imposición de la ley dominical. La privacidad en Instagram comienza a preocupar tras la compra por parte de Facebook. Ya sabéis que las personas se apuntan a redes sociales, empiezan a colgar infinidad de instantáneas, de fotografías, todos los datos de su vida, etcétera, etcétera. Todo esto es una base de datos perfecta para empresas, mejor dicho, para otras entidades que no son empresas de índole económico, que son las que están detrás o controlando Facebook, como es la CIA, etcétera, etcétera. Pues bien, ya veis, antes hacía falta poner espías tras las personas para saber dónde iban, qué hacían, con quién se conectaban, con quién hablaban. Ahora no hace falta que se muevan mucho, ¿verdad? Ya lo tienen todo desde el ordenador. Nosotros mismos les estamos dando los datos. Y ahora esta empresa se sujetará a los cambios sin previo aviso, como tenía precisamente Facebook. Y ahora hablemos sobre el texto de Oseas 4:3, ese texto que nos marca la muerte de animales, una profecía para el fin. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Estuvimos presentando ya en varias conferencias distintas muertes de animales masivas. Ahora, bueno, vemos que los osos polares están teniendo unos síntomas de una misteriosa dolencia. Parece ser que es lo mismo que causó la muerte de decenas de focas en Alaska, pero que además están aún muriendo otros animales como morsas.
y no se sabe exactamente el porqué de todo ello. Los animales están muriendo masivamente. Todo esto son avisos que aún tenemos por parte de Dios para que reaccionemos cuando viéramos ciertas señales, y aún y así no hacemos ni caso. Texto de Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bien, ya sabéis también que estuvimos hablando sobre ello en varias conferencias. ¿A quién se estaba refiriendo esto? Evidentemente es a este país que veis aquí en la bandera, Estados Unidos. Santorum abandona la carrera republicana a la Casa Blanca y allana el camino a Romney. Ya sabéis que Santorum era el candidato católico, muy pero que muy católico, del Opus Dei, apoyado por el Opus Dei, y que ahora se retira, no se sabe exactamente por qué. Él no ha dicho el por qué, se dice que quizás ya se veía que perdería, que no podría hacer nada, pero ahora quien queda como líder indiscutible es Mitt Romney, el mormón. Y mirad algo que sucede con el mormón. Duras críticas contra la confesión del candidato republicano. Mitt Romney recibe un inoportuno varopalo de su propio hermano. El mormonismo es un fraude. Y es su propio hermano. Park explica las razones por las que dejó el mormonismo. Me convencí de que era un fraude. En el momento más inoportuno para el candidato Mitt Romney, que se alza ya como virtual candidato republicano a disputarle la presidencia al presidente demócrata Barack Obama, su hermano Park Romney le ataca en uno de sus puntos más flacos, su condición de mormón, no excesivamente bien vista en los Estados Unidos, y a la que el candidato evita referirse en la medida de lo posible. En declaraciones realizadas poco antes de la Semana Santa por su hermano Park, este explica las razones por las que dejó el mormonismo. Me convencí de que era un fraude. Park Romney cuestiona las profecías del fundador del mormonismo, Joseph Smith, cristalizadas en el Libro del Mormón y otros, que constituyen los textos canónicos del mormonismo y se muestra muy estricto con su religión natal. Existen pruebas abrumadoras de que los líderes de la Iglesia del Mormón, de manera voluntaria y a sabiendas, desvirtúan la verdad histórica de sus orígenes, así como del propósito de la Iglesia mormona, de reducir a sus miembros a un estado mental que los convierte en fácilmente manejables. No está mal la acusación, ¿eh? Ha apretado bastante. Una de las acusaciones que con más frecuencia reciben los mormones es la de dar la espalda a aquellos miembros de la comunidad que la abandonan. Una acusación que el hermano de Mitt no le ha ahorrado a sus correligionarios. He sido separado de mi familia, declara, mientras añade, yo no lo haría con mis hijos. Un importante porcentaje de norteamericanos no considera al mormonismo entre las religiones cristianas. Y aunque el respeto existente en Estados Unidos a la libertad religiosa hace que un 90% de los norteamericanos desconozca la filiación religiosa de Romney, según una encuesta Gallup, un 22% de ellos no votaría jamás a un mormón como presidente. Mirad hasta qué punto la población de Estados Unidos no se entera de nada. Qué pocos son los que se enteran de algo. Sabemos nosotros, en España, que Mitt Romney es mormón, y resulta que la gente que va a votar a las urnas en Estados Unidos no sabe ni qué es mormón. Bien, claro que podemos decir, ¿qué importa de qué religión sea uno? Es cierto, pero es que esto lo único que nos indica es que la información a la cual estas personas se someten es prácticamente nula. ¿De qué se informan? No sé. De hecho, nunca desde que la confesión mormona fue fundada en 1820, un presidente norteamericano ha sido mormón, si bien sí ha habido quien lo ha intentado. El propio fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la Iglesia de los Mormones, Joseph Smith, el primero, aunque fue asesinado antes de que pudiera ser elegido. También inició la carrera a la Casa Blanca el padre de Mitt, George Romney, gobernador de Michigan, que le disputó la nominación republicana a Richard Nixon en 1968. Y eso que después de todo el mormonismo es una de las confesiones con más adeptos en los Estados Unidos, con 14 millones de fieles. Ya sabéis que básicamente están todos en el estado de Utah y ahora se están expandiendo a California y hacia algún otro estado, pero básicamente están allí. Ya sabéis que el fundador, Joseph Smith, era un reconocido masón y que él promovió la poligamia. De hecho, por eso lo quisieron ahorcar y finalmente así terminó. Y lógicamente, además, como él decía de que en ese libro aparecía
que se le daba un nuevo evangelio a ese pueblo, lógicamente los cristianos dicen, ¿cómo se le puede dar un nuevo evangelio? Si el apóstol Pablo dice claramente que cualquiera que os predique otro evangelio distinto a este sea anatema, por tanto, por eso no los consideran cristianos. Bien, ¿qué vamos a decir? Si alguien ya es fundado por la masonería, ¿qué podemos esperar al respecto, ¿no? Y ahora precisamente vamos a hablar un poco más sobre religión, en este caso ecumenismo, y con este dibujito prácticamente ya lo estamos diciendo todo. Claro, ahora vemos a alguien así y, bueno, ¿con qué lo relacionamos? Enseguida con yoga, cuestiones orientales, espiritualidad, etcétera, ¿no? El dibujo es muy expresivo, este es Jesús, teóricamente. Y Jesús haciendo la postura típica, no sé si veis, con forma triangular. No, esto no cuadra. Entonces, esta imagen es una buena ilustración para ver cómo se está mezclando absolutamente todo para fusionar las religiones. Y aquí tenéis al Dalai Lama, del cual hemos hablado ya muchas veces. Los cristianos están cerca del espíritu budista. Su santidad subraya lo que une para no perderse en las divisiones entre las diferentes confesiones religiosas. Y aquí está la gracia del asunto. No se trata sobre las diferencias de distintas creencias, sino lo que une a todos, la bondad, el hacer el bien, el no sé qué. Por tanto, la doctrina importa poco. Y esa es la clave del ecumenismo. Se tira por tierra la verdad a cambio de que entre todos estemos bien. Se vende el mensaje de Cristo, por lo cual Él vino a darnos la salvación y a morir por nosotros. Eso importa poco. Claro que no debemos estar mal con nadie, si por nuestra parte toca, pero la verdad es la verdad y no podemos taparla para ir bien con todos. Pues bien, esto es lo que hacen estos señores. El ecumenismo se está trabajando a tope. Y vamos a hablar ahora un poco sobre el Vaticano. En fin, la imagen habla por sí sola. Anuncian viaje apostólico del Papa Benedicto XVI al Líbano en este año. Ya sabéis que el Líbano es un lugar muy cercano a unos intereses que tiene el Vaticano. ¿Sabéis de qué país me estoy refiriendo, supongo, no? ¿Qué hay cerca del Líbano? Un país llamado Israel, ¿no? Pues bien, ya sabéis que el Líbano ha sido un lugar siempre de grandes conflictos, un lugar en el cual la política con Israel pendía de un hilo, y que desde allí ahora el Papa llevará precisamente el escrito de esa, ya lo veis, aquí lo tenéis, durante el cual promulgará la exhortación apostólica posinodal para Oriente Medio. Ya sabéis, primero hubo el cónclave para Oriente Medio y poco tiempo después, ¿qué sucede en Oriente Medio? Las revueltas famosas. Qué casualidad, ¿eh? Cada vez que él pone en una encíclica algo, ese tema, ¡pam!, salta a la palestra. Bueno, son los dueños del arte de hacer estas cosas. Si ahora va allí para esto, yo no sé qué va a suceder en esa zona. No lo sé, pero estemos atentos, porque este viaje puede marcar muchas cosas también. La Iglesia Católica en Oriente Medio, comunión y testimonio. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Ya veis, siempre nos está hablando de lo mismo, ¿eh? Una conexión que en el fondo va entrelazada con el ecumenismo. Esto no es lo que Cristo decía, pero ellos ya sabéis que siempre lo aplican con el ecumenismo. Time postula al cardenal Dolan como una de las 100 personas más influyentes del planeta. Este señor que veis aquí a la izquierda, Timothy Dolan, es el que ha sido elegido como uno de los 100 más influyentes del planeta. Este señor, evidentemente, perteneciente a la Iglesia Católica. Si veis, bueno, cómo va vestido, ya veis que no va de carnaval, va vestido como ellos van. Está siendo ahora de lo más influyente. Se gana a la gente, dicen, con su simpatía, que siempre está riendo, ya lo veis aquí en esta instantánea. Pero, ¿cómo puede ser que ahora en Estados Unidos, precisamente, una de las 100 personas más influyentes sea alguien de la Iglesia Católica? ¿Cómo han llegado a cambiar las cosas desde que esa nación se fraguó? Cuando
el catolicismo estaba tan mal considerado en Estados Unidos al principio. Y ahora, ya veis, son los que precisamente han plantado cara a Obama para poner o por tirar por tierra leyes que Obama quería implantar, que a la Iglesia Católica no le iban bien. Mirad hasta qué poder de persuasión han tenido para que todo esto se frenara. Es curioso que también, y esto me pregunto hasta qué punto la idiotez humana llega a extremos inverosímiles, mirad quiénes más hay a nivel mundial que tengan influencia en las personas. La encuesta anual de la revista se cerró el pasado 6 de abril. Los resultados actuales presentan al cardenal Dolan en la posición número 16, después de personajes de la política, la música y el deporte como Lionel Messi, el influyente también, pero si es un jugador de fútbol. ¿Hasta qué punto podemos caer en esas cosas? Uno puede ser del Barça, o puede ser de lo que quiera, o puede admirar a un jugador, cómo juega, pero que sus opiniones o lo que él haga marque a tantísima gente, siendo un deportista, cuesta entender. Pero bien, es lo que hay. Vladimir Putin, bueno, esto lo entiendes, es un político dentro de todo. Novak Djokovic, un jugador de tenis. O Adele, una cantante. Y por encima de Barack Obama, imaginaos, Lady Gaga, esto ya es para, en fin, Hillary Clinton, la reina Elizabeth II, Oprah Winfrey o Nicolás Sarkozy. Es curioso que la gente se tenga que reflejar en personajes que realmente dices, ¿esto realmente es cristianismo? ¿Esto realmente es la imagen que nosotros hemos de aspirar? Puede haber buenas personas entre ellos, ¿por qué no? Pero realmente nosotros nos deberíamos reflejar en la influencia que hace Cristo en nuestras vidas, no ninguna persona. Pero ya veis hasta qué punto las masas seguimos como borregos las imágenes que nos están mostrando los medios de comunicación. La prensa belga desvela que la Iglesia Católica del país conocía casos de abusos a menores. No están parando de salir casos aún. Y bueno, cuando luego veis alguna declaración de las que aparece por aquí, resulta que cuando se les informa, ya veis, escribían cartas de denuncia a Daniels, quien solía responder que rezaría por los afectados. Y así se arreglaban las cosas. Bien, no sé si es una poca vergüenza, una desfachatez, o cómo se puede atribuir a eso. Pero realmente, ya veis, más de 450 víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos entre 1969 y 1985, de las cuales 13 se suicidaron. Gente que ha quedado muy marcada. Y esto se sabía y no se hacía nada. Bien, las altas instancias del Vaticano no sabían nada de esto. No tiene por qué sorprendernos tantos estas cosas. De hecho, la corrupción, cuando leéis los textos bíblicos a las que llegaría Babilonia, simbolizando al Vaticano, nos está hablando de cosas de estos modos. No tiene que sorprendernos, pero es realmente lamentable. Y aún hay personas que siguen creyendo en esa institución. Y aquí una noticia en inglés, con un gato precioso, que nos dice: activista ateo encuentra a Dios después de la enfermedad, a través de la bondad cristiana. Es interesante cómo nosotros, precisamente, nos puede llamar la atención en Europa que alguien se convierta, bueno, pero parece ser que en según qué lugares, que alguien se convierta al cristianismo siendo ateo choca bastante más. ¿Y por qué se ha convertido este señor que era tan radicalmente ateo? Pues bueno, resulta que con quien tenía cierta contienda, que eran los de la Iglesia Bautista, ellos, cuando este señor cae enfermo, oran por él, lo apoyan, hacen una recaptación de dinero por él, y esta persona, tocado por el corazón al ver la buena obra de estos cristianos, se convierte. Mirad si es importante hasta qué punto el ejemplo de un cristiano es vital para la conversión de las otras personas. A veces creemos que dando grandes argumentos llegaremos a tocar los corazones de las personas, abrir sus mentes, etcétera, etcétera, para que cambien. Y no siempre es así.
la mayor parte es precisamente por el buen comportamiento de un cristiano. La gente puede ir contra las palabras que esa persona dice, pero no podrá ir contra lo que hace o cómo es. Y eso deberíamos tenerlo siempre presente. Y hablemos un poco de Hollywood. Esta imagen también nos lo está diciendo todo, con este ojito aquí arriba. Mel Gibson, acusado de nuevo de odio a los judíos y de opinar que Lennon mereció morir. El guionista de Instinto Básico ha enviado una carta a Gibson en la que le acusa de antisemita después de que el actor cancelara la película Los Macabeos. Además, el guionista asegura que Mel Gibson acusaba a Juan Pablo II de que era el anticristo y el diablo. Bien, es curioso porque Mel Gibson es católico. Y ahora, si estas acusaciones son ciertas, él parece ser que no está muy de acuerdo con las cúpulas del Vaticano. ¿Por qué muestro esto aquí? Pues bien, para darnos cuenta, y si leéis el artículo veréis, cómo precisamente a este señor se lo acusa de antisemita, porque básicamente hizo una película en la cual, según los judíos sionistas interpretaron, que los dejaba muy mal al pueblo judío, y era la famosa película de la Pasión de Cristo, que cuando uno ve esa película dice, ¿dónde está que los pinten tan malos? No, los pinta la situación que había en esos momentos allí y ya está. Pues bien, debido al peso que ellos tienen, pues este señor ahora puede tener ciertos problemas. Sabéis que, lo hemos hablado más de una vez, Hollywood fue construido sobre el terreno de unos jesuitas, que precisamente cedieron esos terrenos a los judíos sionistas. No hablo de judíos en general, sino de judíos sionistas, que lo que querían era poner sus compañías cinematográficas para transmitir ciertos conceptos a la población a través de los films, de las películas, y que lo han conseguido a la perfección. Y la gente va viendo películas, 1001 películas, distrayéndose, matando el rato, mientras el tiempo va pasando y mientras su espiritualidad queda totalmente mermada, porque normalmente las cosas que enseñan es todo lo contrario a lo que realmente debería ser un cristiano. Pues bien, vamos a seguir avanzando, porque ahora vamos a hablar sobre salud. Con esto prácticamente vamos a terminar ya la primera parte de la conferencia de hoy. No sé qué os produce cuando veis la cara de esta vaca. A mí me produce una cierta simpatía, pero la verdad es que lo primero que harías es acariciarla un poco, ¿no? Qué bonitas son las vacas. Y qué buena es la leche. ¿Sí? Qué buena es la leche. Vamos a ver un texto que se halla en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. El apóstol Pablo escribe: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Con este texto en mente, me gustaría saber qué personas se pueden sentar a una mesa o ir a un supermercado, etcétera, etcétera, y pensar que realmente lo que están comprando o ingiriendo podría aplicarse lo que pone aquí. ¿Se hace todo para la gloria de Dios o se hace precisamente solo para un hipotético beneficio de la persona? Un juez avala el informe de la OCU sobre la mala calidad de la leche en España. La OCU desaconsejó en 2011 la compra de 10 marcas por no reunir los requisitos básicos de calidad y daba los resultados marca por marca. Según la resolución, Fenil no ha podido acreditar lo contrario, es decir, que la leche de hoy sea de mejor calidad que la de hace 10 años. Cabe recurso de apelación contra la resolución. Bien, resulta que precios de distintos, muy variados hay sobre la leche, y calidades también, pero incluso hablan de que no porque una sea más cara es más de mejor calidad. Podemos decir, ¿y es bueno beber leche? Toda la vida hemos oído de que se bebe leche y ya está, y no pasa nada, y va muy bien para los huesos, etcétera, etcétera. Sí, hay cosas que van bien relativamente, pero evidentemente tampoco es lo mejor de lo mejor. Y si en algún tiempo beber leche aún era algo que podía estar bien, hemos llegado al punto en que beber leche está realmente no tan bien. ¿Esto por qué os lo digo? ¿Sabéis?
conocí a una persona que tenía una granja de vacas. Y esa persona, claro, ¿a qué se dedicaba? Pues a vivir de la leche que producían sus vacas. Hablando con él, yo ya lo sabía por otras fuentes, le dije de que, bueno, y eso de que la leche tiene pus, ¿por qué la seguís suministrando si sabéis que tiene pus? Él se quedó totalmente perplejo, se me quedó mirando con una cara atónita, diciendo, ¿y tú cómo sabes eso? Porque esto no lo podemos decir a nadie. Me contó cómo los gobiernos, en este caso los de aquí, tienen un baremo de permisividad de grados de pus en la leche. Esto no se mata porque sí, cuando se hacen controles de no sé qué y no sé cuánto y procesos. Este pus, ¿a qué se debe en la leche? Pues a que las vacas están sometidas a un continuo proceso de extracción de leche. Ya sabéis que además, normalmente, no es que vayan campando por los pastos, como antiguamente, sino que están consumiendo mucho pienso. Y además, sabéis que suelen estar animales enfermos, y por eso siempre están con medicación, con veterinarios. Y todo esto hace que las vacas lleguen a estar enfermas. Hasta que, ¿cómo diríamos las mamellas en castellano? En español. Sí, las tetas de la vaca. Ubres, vale. Pues de allí les sale pus. Y esto pasa a la leche. Entonces, todo esto pasa al consumo de la persona. Y luego se quejan las personas de que hay más cánceres, hay más no sé qué, hay más no sé cuánto. ¿A qué se debe? ¿Por qué continuamente nos hablan de los beneficios de la leche y nadie nos dice esto? Hay ciertamente unos intereses, una industria creada y mucha gente que vive de ello. Entonces, al ingerir esto, nosotros ¿vamos a hacer mejor salud o peor salud? Evidentemente, ¿podremos hacer eso para la gloria de Dios o nos vamos a ir socavando y mermando nuestro propio cuerpo? Mirad que escribió una de sus, o varias de sus citas Ellen White, la profetisa Ellen White, sobre la leche. Estamos hablando de los años 1800 y pico, más o menos, y este libro os lo recomiendo indudablemente, Consejos sobre el régimen alimenticio. Es un libro excelente. Mirad qué escribió ella aquí. Carta 1 de 1873. Siempre hemos usado un poco de leche y un poco de azúcar. Nunca hemos denunciado tal cosa, ora sea en nuestros escritos o en nuestra predicación. Creemos que el ganado llegará a estar tan enfermo que estas cosas tendrán que descartarse. Pero el tiempo en que el azúcar y la leche deban ser totalmente eliminados de nuestras mesas todavía no ha llegado. ¿Eso cuándo? En 1873, porque había personas que decían que hay que cortar radicalmente con eso. Él decía, no, un poco, con moderación se puede tomar, pero con moderación, templanza en las cosas, temperancia. Pero cuidado, porque ellos ya sabían en esos años, evidentemente Dios, cuando habla a un profeta, no le dice bobadas, de que llegaría un tiempo en que eso debería descartarse más adelante. ¿No ha llegado ya ese momento? ¿Hemos de seguir tirando de lo que escribió en el año 1873 como excusa, acaso? No tenemos excusa porque nos advirtió. Mirad la parte sobre la leche y el azúcar, escrito de 1870. Acerca de la leche y el azúcar diré lo siguiente. Conozco personas que se han asustado por la reforma pro salud. Ya sabéis que la reforma pro salud era la visión que ella tuvo sobre cómo debería cuidar la persona, el cuerpo, a través de su nutrición, de su descanso, de su etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, eso fue en esos momentos un gran shock para muchas personas que comían y bebían absolutamente de todo y tenían muchas malas costumbres en otras cosas. Entonces eso fue muy rechazado por un gran sector de personas.
pero que ya hemos ido viendo como todo lo que ella escribió, realmente la ciencia lo está corroborando 100 y pico de años después. Vamos a seguir. Y han dicho que no querían saber nada de ella, de la Reforma Pro Salud, porque hablaba contra el uso copioso de estas cosas. Los cambios deben hacerse con gran cuidado, y debemos obrar cautelosa y sabiamente. Necesitamos seguir una conducta que nos recomiende a los hombres y mujeres inteligentes del país. Las grandes cantidades de leche y azúcar ingeridas juntas son perjudiciales. ¿Sabíais esto? Leche con azúcar en grandes cantidades, lo que provoca. Comunican impurezas al organismo. Los animales de los cuales se obtiene la leche no son siempre sanos. Y eso en su época, imaginaos, ¿qué podremos decir de los animales de ahora? Pueden sufrir enfermedades. Una vaca puede estar aparentemente sana por la mañana y morir antes de la noche. En tal caso estaba enferma por la mañana, y su leche también, pero no lo sabíais. La creación animal está llena de enfermedades, y las carnes también. Si pudiésemos saber que los animales estaban en perfecta salud, yo recomendaría a la gente que comiese carne antes que grandes cantidades de leche y azúcar. ¿Os dais cuenta? A veces hay personas que caen en el extremismo, no, carne nunca, 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 y en cambio se están tomando leche y azúcar, y en cantidades. Y ella dice de que es peor aún tomar leche y azúcar en grandes cantidades que comer carne. Imaginaos qué causa eso dentro del organismo. No les haría el daño que les hacen estas últimas cosas. El azúcar recarga el organismo y estorba el trabajo de la máquina viviente. Escrito de 1870 también nos dice, con frecuencia me siento a las mesas de los hermanos, de gente que cree, como ella, y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar. Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. No somos conscientes de que cuando ingerimos ciertas cosas, no solo nos podemos hacer daño, ay, que si el hígado, que si los riñones, que si no sé qué. No, no. El gran objetivo de todo, en verdad, es que todo el organismo va ligado a nuestro cerebro. Y lo que nosotros ingeramos va a afectar nuestros procesos mentales. Algunos usan leche y una gran cantidad de azúcar en sus gachas, ¿sabéis esas pastitas que se hacían? Pensando, y se hacen aún, pensando que están poniendo en práctica nuestra Reforma Pro Salud, pero el azúcar y la leche combinados pueden producir fermentación en el estómago y por eso son dañinos. Particularmente dañinos son los flanes, cuyos ingredientes principales son la leche, los huevos y el azúcar. Debe evitarse el consumo copioso de la leche con azúcar. El flan de huevo, que tiene tanta buena fama y tal, pues no es bueno. No es bueno. Bueno, pero un poco no pasa nada, ya sabéis, las típicas excusas que siempre se ponen. Pero esos pocos sí van afectando nuestros procesos mentales. Y esas complacencias que nos podemos dar por un día no pasa nada, están afectando nuestro proceso mental de comunicación clara, de entendimiento con lo que Dios nos quiere expresar. Porque además formamos carácter al hacer esto. Y cuando hacemos esas concesiones las vamos a hacer también con el resto de cosas cotidianas que podamos hacer de la vida. ¿El ser humano funciona así? Bah, no pasa nada. Pues sí, sí que está pasando. Porque luego queremos ser el pueblo que esté con Dios cuando Él vuelva, y nosotros mismos nos vamos a enviar a la porra. Pues bien, este era el tema de hoy, del repaso de las noticias de actualidad, y finalmente haremos un breve descanso, antes no podamos seguir con este otro tema, la Biblia y la salud. Vamos a hacer el estudio bíblico en el cual vamos a mostrar cómo Dios se preocupa de la salud de su pueblo, a tal punto que da unas normas muy claras de lo que hay que ingerir y lo que no. Después veremos también unas citas de Ellen White al respecto, que hay unas cuantas, pero que vale la pena que conozcáis. Pues bien, hacemos un descanso y seguimos.